el 18 de octubre de este 2019 hubiera sido un día como cualquier otro, lo más probable es que la protagonista de este CNN íntimo estuviera haciendo campaña para convertirse en la primera gobernadora electa por Santiago, pero para ella los planes nunca terminan como fueron diseñados y después de cruzar la calle desde la Intendencia a petición del presidente, hoy es la vocera de gobierno en el momento más complejo de nuestra historia reciente. Médico de profesión, madre de 4 hijos, fue parlamentaria durante 12 años, primero por RN y después por Amplitud. Hoy no milita, parece que nada pudiera encasillar su pensamiento liberal, que recetó la píldora del día después mientras su bloque se oponía, que aprobó el aborto en sus 3 causales y que cree en la eutanasia. Cuando el presidente Piñera declaró que estábamos en guerra, desde la Intendencia le contestó que la guerra era contra la desigualdad y la pobreza. Declaraciones como esas la legitimaron frente a los ciudadanos cuando prácticamente no había discurso político desde su sector. Hoy, la protagonista de esta edición de CNN Íntimo es la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar Barahona. Ministra, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora de la mañana en su oficina, cuando parte otro día intenso de los muchos que hemos tenido durante el último poco más de un mes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo. Que Dios nos ayude, que Dios y Chile nos ayude, presidente. Esas fueron las palabras que usted le dijo cuando juró o prometió como ministra. ¿En qué estaba pensando? Fíjese que cuando me llamó el presidente esa mañana para pedirme que me sumara al equipo ministerial, fue bien encima de lo que fue el juramento. Y uno siente un peso bien grande sobre la espalda, no le voy a mentir. Uno dice, ¿seré yo la persona adecuada? ¿Lo podré hacer bien? Es un momento muy difícil. Pero finalmente uno en crisis, y eso lo dijo Evelyn Matei un poquito día antes, imposible decir que no. Y partí con un poquito de pecho apretado a cruzar a la moneda, y ahí pensé, antes de jurar, que había que pedirle ayuda a los chilenos, porque yo creo que sin todos los chilenos es imposible salir adelante en esta crisis tan profunda. Y lo segundo que pensé es que, independiente, que siempre he sido muy respetuosa de todas las creencias, y usted lo decía en la introducción, yo creo en Dios, pero independiente de eso, siempre mis decisiones han sido pensando en todos los chilenos. Pensé que era necesario también, en mis creencias personales, pedirle ayuda a Dios. Ministra, ¿y se definió tan encima el gabinete? Por lo menos a mí me llamaron en la mañana de ese día. Siempre hay conversaciones anteriores, siempre hay llamados. Para saber la disponibilidad. Para saber disponibilidades que no realiza el presidente, que realizan otras personas. Siempre bien, no tan claro, diría yo. Pero sí, se decidió en la mañana de ese día, por lo menos la llamada a mi persona. ¿Y usted cree que esa legitimidad que se ganó entre los ciudadanos por un discurso político que no había, mientras había un vacío político, fue la que la llevó a esta oficina hoy día? Yo creo que el presidente, cuando decidió hacer un cambio tan relevante de su comité político y de su comité económico, porque hace el cambio no solamente del comité político, entendía que Chile había cambiado. Yo creo que él lo notó. Lo dijo incluso en un discurso hace poco, que Chile había cambiado, que los chilenos habíamos cambiado y que el gobierno de Chile había cambiado. Y en ese cambio él quería probablemente poder tener personas que de una u otra forma no solamente llevaran la voz del gobierno a los ciudadanos, sino que la voz de los ciudadanos al gobierno. Y en eso yo creo que la formación que tuve como parlamentaria de comunas como Renca, Conchalí y Huechuraba me permitieron entender rápidamente lo que estaba pasando, que era algo diferente a solamente un hecho delictual, que tenía que ver con rabia, con frustración acumulada muchos años y que literalmente nos había estallado en la cara. Yo lo definí en algún momento como una cachetada que nos habían pegado. Y yo creo que el presidente quería traer eso a la moneda. Bueno, no solamente fue ese tiempo de parlamentario, usted
cuando decidió estudiar medicina, después de haber querido ser ingeniero, pero esa ya es otra historia, partió también en el servicio público, partió en el Hospital El Pino de San Bernardo, estuvo en los consultorios. ¿Cómo fue esa experiencia también de contacto con la realidad? Bueno, yo soy una persona muy agradecida de haberme formado en hospitales como el San José, en haberme formado en hospitales como el Barros Luco y sobre todo en el Hospital El Pino, en el sector sur de Santiago, hacia el sector de San Bernardo, un hospital muy pequeñito en aquel entonces que tenía solamente un médico jefe de turno, donde mientras yo estudiaba el médico cirujano tenía que operar con nosotros como internos y donde a mí me tocó ver día a día de forma muy cruda las necesidades de la gente, la angustia por poder atenderse, la angustia por... y ojo, la angustia por poder tratar bien a las personas. Muchas veces lo que la gente quería, más allá de una buena atención, de una buena calidad de la atención, de una radiografía, un examen a tiempo, querían que uno los tratara bien. Yo aprendí mucho de eso en el Hospital El Pino y aprendí en el servicio público en general de las auxiliares de enfermería. Fíjese, obvio que uno se forma con los médicos, ¿no?, con las enfermeras, pero yo aprendí mucho de las auxiliares de enfermería que estaban todo el día con los pacientes. Bueno, y ese nuevo trato entre los nuevos miembros del gabinete, esta nueva generación, porque usted tiene 42 años, el ministro Blumel tiene 41, la ministra Saldívar 44, el ministro Briones 46. Esto se ha notado también en el gabinete y uno dice, tal vez si hubiera habido un gabinete más dialogante, pudiéramos haber enfrentado distinto. ¿Se hace la misma pregunta? En realidad, siempre es difícil mirar para atrás y lo que habría pasado si es que uno toma un camino A, B o C. Yo soy una agradecida de todas las personas que han contribuido al gobierno en cada momento que han estado. No solamente en este gobierno, sino que en los gobiernos anteriores que no han sido de nuestro color político. Porque soy una convencida de que cada persona que llega al gobierno lo hace para tratar de hacerlo mejor. Y uno tiene que estar ahí, en esos zapatos, en ese momento, para ver qué habría hecho diferente. Y yo creo que es muy fácil juzgar hacia atrás y yo prefiero en ese minuto mirar hacia adelante y decir, hoy día este gabinete que eligió el presidente es un gabinete que nos pidió que no solamente fuera de caras nuevas, no solamente fuera de edad diferente, con un 10 años menos de promedio, sino que con una actitud diferente. Y eso nos lo marcó el presidente del día 1, nos dijo, vamos a tener que cambiar el tono, vamos a tener que ser más humildes, dejar de lado la soberbia. Él hace finalmente un mea culpa en ese sentido y dice, nuestro gobierno tiene que conectar mejor con la gente, tenemos que tener un trato diferente con la oposición, porque el país amerita que tengamos una relación diferente. Es difícil para una persona, pensando en el presidente como Sebastián Piñera, que siempre ha estado acostumbrado a ganar, sí, asumir esto. Yo creo que para el presidente ha sido momentos súper difíciles. Incluso en algún momento, en una entrevista de un canal, a mí me apretó un poquito el corazón verlo unos segundos medio quebrado. Ese no es el presidente que uno conoce. El presidente es duro, es enfático, tiene firmeza, se levanta de la adversidad. Habitualmente sale el mejor Sebastián Piñera en las crisis más grandes. Y haberlo visto en algún momento un poquito quebrado en un programa de televisión fue fuerte. ¿Pasó el momento de los winners? Yo creo que para todos pasó el momento de los winners. Aquel que crea que se la sabe todo, al que cree que tiene la verdad revelada, no entendió nada. Yo creo que es súper importante que nosotros entendamos de que se generó una crisis de confianza súper fuerte, que probablemente la habíamos venir un poquito, pero bien aislada, y era generalizada. Ministra, ¿nuestra democracia ha estado en riesgo en las últimas 5 semanas? Yo creo que la democracia, como nosotros la entendemos, ha tenido momentos frágiles. Esa es la verdad. ¿La noche del martes 12 de noviembre fue el momento más frágil de nuestra democracia? Yo creo que la fragilidad de la democracia la ha tenido en momentos en que personas han creído que es bueno poder sacar un presidente democráticamente electo. Que alguien se plantee eso, finalmente habla de que todavía nosotros no hemos sido capaces de entender que la democracia, todos, es lo que nos protege finalmente. ¿La democracia sigue en riesgo entonces? De que algunas personas lamentablemente piensen que se puede sacar un presidente democráticamente electo independiente del signo político que tenga es una debilidad grave de nuestra democracia. Yo creo de que el día martes fue un día muy frágil al respecto de la decisión entre
el camino de la fuerza o el camino del diálogo. Más que de la democracia propiamente tal, porque finalmente el sacar los militares a la calle, hacer un estado de emergencia está dentro de nuestra institucionalidad. Un presidente puede hacerlo en circunstancias justificadas y por eso lo hicimos el 18 de octubre, donde yo traté de ser muy honesta y decir que habíamos sido sobrepasados para recuperar el orden público y la seguridad con las fuerzas policiales. También es cierto que el día martes había un camino de inflexión. El presidente tenía que tomar una decisión entre si había que decidir por la fuerza, es decir, resguardar el orden público y la seguridad ante todo, o había que darse una oportunidad para la paz y el diálogo, porque dialogar efectivamente con la oposición, con militares en la calle, probablemente se iban a cortar los puentes, probablemente no íbamos a tener la posibilidad cierta del acuerdo que hoy día todos valoramos y agradecemos. Y era una decisión difícil porque nuestra gente, mucha gente, pero principalmente nuestra gente, la derecha, quería que optáramos por sacar los militares nuevamente a la calle. Era entendible, estábamos en un día súper violento, pero el presidente, a mi juicio, en un rol muy estadista, miró más allá, dejó de mirar esto cercano, esto que estaba pasando ahí en la inminencia, puso su vista al frente y entendió de que el camino de la paz y el diálogo probablemente nos iba a redituar más para todos. Ministra, despejemos dudas, porque usted ya lo ha dicho, los militares siempre están a disposición del presidente, pero en el COSENA los militares también le dijeron al presidente: nosotros estamos para defender a Chile de la amenaza externa. Y si nuevamente se pedía a los militares que salieran a resguardar el orden, la seguridad, ellos seguramente iban a usar los mecanismos que ellos tienen para resguardar el orden y la seguridad, que son las armas. ¿Pusieron condiciones? Yo lo que le puedo decir honestamente es que yo estaba ahí ese día, vi la llamada telefónica del presidente al comandante en jefe del ejército y en ningún momento, en esa conversación que usted comprenderá, yo no escuché lo que decía el comandante en jefe, pero escuché lo que hablaba el presidente, en ningún momento vi que hubiera una discusión al respecto de poner condiciones para salir. Lo que yo vi ese día fue una llamada de un presidente al ejército, donde el ejército se ponía a disposición. Pero el presidente, más allá de lo que ha pasado, me imagino que no quiere tener sobre su conciencia, sobre su gestión, manchas de sangre, y sacar a los militares a la calle se implica ese riesgo. Sacar los militares a la calle significa que necesitamos la fuerza militar para resguardar el orden público y la seguridad, y ellos tienen atribuciones y reglas del uso de la fuerza para eso. Lo que el presidente no quiso ese día martes fue que se quebrara el diálogo, y sabíamos que con los militares en la calle eso iba a pasar. Ministra, se han cometido lamentablemente violaciones a los derechos humanos durante este último mes. ¿Cuál es la reflexión del gobierno cuando también desde el exterior, desde el extranjero, ven precisamente, con toda la carga que tiene esto para el inquilino de la moneda, en términos también significativos, lo que ha pasado en ese sentido con personas muertas? Hay 5 denuncias y querellas por personas muertas bajo agentes del Estado, y donde tenemos esta cantidad además de personas que han perdido la vista por protocolos que parece que no se cumplieron, no se conocían, se aplicaron mal. ¿Cuál es el punto de vista del gobierno, más allá del apoyo a las fuerzas que hoy día están en la calle, que son Carabineros? Sí, lo primero es que, y yo lo he dicho en varias oportunidades y lo dijo también el presidente, a nosotros nos duelen todas las muertes, todas las muertes, las circunstancias que hayan sido. Nos duelen todas y cada una de las víctimas civiles y las víctimas de las fuerzas de orden y seguridad, todas. No es lo que queríamos para nuestro país. Lamentablemente vivimos una jornada de violencia y hemos vivido unos días de violencia que nadie se habría esperado en nuestro país, y son las más graves desde el retorno a la democracia. Cuando tomamos la decisión de sacar los militares a la calle, literalmente fue porque no nos quedaba otra. No era lo que queríamos, lamentablemente tuvimos que ocupar las herramientas que están dentro del ordenamiento constitucional. Hemos tratado de transmitir, porque es la verdad, las fuerzas militares y hoy día los carabineros, la inmensa mayoría de ellos han salido a cuidar chilenos. Esa es la verdad. Tienen familias, tienen hijos, tienen madres, tienen padres, muchos de ellos
les encantaría estar defendiendo las mismas banderas que defienden muchos manifestantes, porque sienten la desigualdad, sienten la injusticia, muchos de sus familiares lo pasan igual de mal que muchos que los que salieron a marchar por este Chile mejor. Pero también es cierto, y con mucha claridad, de que cualquier caso de exceso, de abuso, de no haber respetado las reglas del uso de la fuerza, de haber cometido delitos, y obviamente todas las denuncias en materia de violación a los derechos humanos es algo que nosotros queremos que se investigue con fuerza, con rapidez. Se lo hemos pedido a la Fiscalía y queremos que si se determinan responsabilidades se sancionen como corresponde. Créame que desde el día 1, y de verdad me consta por parte del presidente, por parte del ministro de Justicia, la subsecretaria de Derechos Humanos, el ministro del Interior de aquel entonces y el ministro del Interior actual, se ha solicitado de forma constante, categórica, el respeto irrestricto en materia de derechos humanos. ¿Pero se puede meter las manos al fuego por Carabineros? Meter las manos al fuego por nadie, finalmente, porque usted sabe de que las responsabilidades penales son responsabilidades individuales. Lo que sí podemos meter las manos al fuego es porque el gobierno ha dado instrucciones categóricas, claras, oficiales, escritas, en respeto irrestricto en materia de derechos humanos. De eso sí se lo puedo decir. Hay casos que no es la generalidad, pero son casos que han marcado y son casos muy importantes en términos de credibilidad pública. Sí. ¿Con cuánto cuidado hay que mirar las declaraciones de Carabineros? Porque en el caso Catrillanca no solamente Carabineros le mintió al gobierno, le mintieron a su general director. Hemos visto en los últimos días que declaraciones de Carabineros no coinciden con las imágenes que hemos visto luego correspondientes a esa misma declaración. ¿Son creíbles? A ver, nosotros creemos que la inmensa mayoría de los carabineros y carabineras de este país son funcionarios leales, que respetan su juramento y que tratan de hacer las cosas bien. No obstante eso, como usted muy bien dice, nosotros ponemos a disposición siempre todos los antecedentes y todas las denuncias para tribunales, para que puedan ser ellos los que determinen la veracidad de lo que pasó en cada una de las denuncias, porque nos parece extremadamente relevante que sean los tribunales independientes quienes juzguen estos casos y determinen finalmente cuál es la verdad. Nosotros creemos en la verdad y en la justicia, y esa es la importancia de que Chile se respeta el Estado de Derecho. El INDH ha podido hacer su trabajo, la Defensoría de la Niñez ha podido hacer su trabajo. Hemos llamado organismos internacionales para que vengan a observar cómo ha sido el proceso y cómo han trabajado nuestras fuerzas de orden y seguridad. ¿Pero qué pasa con la gente que ha perdido la vista? Es un récord mundial en la cantidad de días, la cantidad de personas que han resultado con lesiones oculares graves. Sí, nosotros tenemos una cantidad importante de lesionados, más de 200 personas, de los cuales en un número bastante menor ha perdido el ojo propiamente tal, pero aunque fuera un solo caso de pérdida de un ojo, estamos hablando de condiciones extremadamente graves que obviamente nos duelen, y es por eso que el ministro Mañalich, a solicitud del presidente, está haciendo un programa de reparación para poder enfrentar de alguna manera, que no vamos a poder recuperar nunca y obviamente no vamos a poder compensar nunca esa pérdida, de alguna manera poder permitir una recuperación y una reparación de las personas que han sufrido. Hay muchas cortes de apelaciones en muchas regiones que ya han pedido y han interpuesto acciones legales para que no se apliquen y no se usen los balines y los perdigones. ¿Se estaría dispuesto a pedir eso? Yo quiero decirle que lo que han dicho las Cortes ha sido de que no se puede utilizar perdigones en manifestaciones pacíficas. Nosotros compartimos con el gobierno propio. Que todas las manifestaciones parten pacíficas y terminan con incidentes. Claro, y lo que nosotros tenemos en el regla del uso de la fuerza es que los perdigones se utilizan solo en el riesgo inminente frente a la vida de un carabinero o de un civil, o donde hayan ataques a lugares físicos, públicos o privados, donde esté también en riesgo la vida de alguien. Eso es lo que dice el protocolo y así debería cumplirse. Si alguien se sale de ese protocolo, por supuesto que está mal, por supuesto es algo que nosotros como gobierno no apoyamos, porque en el mundo existen estos protocolos de uso de la fuerza donde existen también lo que son las escopetas antidisturbios, antimotines, y se utilizan en el resto del mundo. Lo que pasa es que deben utilizarse bien dentro del protocolo y como corresponde. Y aquí, obviamente, la justicia tiene que determinar, porque estamos en una cantidad importante de personas lesionadas y de civiles lesionados. Ministra, ¿de qué errores se hace cargo en estos últimos días el gobierno? A ver, primero yo creo de haber sido un gobierno que, si bien a todo el mundo le pasó, nosotros estábamos gobernando y por lo tanto tenemos la responsabilidad mayor de no haber visto venir bien el nivel de rabia, el nivel de frustración y la angustia generalizada que estaban teniendo muchos ciudadanos que no sentían que la respuesta
que estábamos dando en el modelo que habíamos construido entre todos y que tal vez había funcionado hace 30 años atrás, hoy día no estaba funcionando. Pero desde la crisis, ¿la declaración de guerra tal vez fue el error más grave? A ver, ese día fue un día muy difícil. El presidente estaba en el comando donde estaban todos los militares, las fuerzas de orden y seguridad, y estábamos viviendo una destrucción muy masiva en materia del metro, del transporte público, de la infraestructura pública, de los espacios. La gente tenía miedo y claro, yo conversé con el presidente después para ver qué es lo que él quería transmitir en ese día. Porque usted dijo que la guerra era contra la desigualdad y la pobreza. Dije que efectivamente nosotros... ¿Le llegó un tirón de oreja? El presidente conversó conmigo y yo lo transparenté así y me dijo, ¿por qué usted habla de reconstrucción y no explica finalmente si usted considera que hay guerras que dar? Yo le transmití que yo creía que había guerras que dar, que las guerras eran contra la delincuencia y el narcotráfico, si uno quería dar una guerra, porque generaba mucho miedo en la población, guerras contra la desigualdad, guerras contra la pobreza, guerra contra las filas y las colas en los hospitales que generaban tanta angustia. Él a mí me transmitió que lo que él quería decir esa noche era que estaban en guerras contra quien estaba destruyendo el metro, contra quien estaba generando tanto miedo. El presidente estaba convencido de que había un enemigo externo. El presidente estaba convencido de que había una organización que va a tener que determinar la justicia, porque los antecedentes que hoy día nosotros tenemos al respecto de la destrucción del metro es que fue muy específica en lugares de difícil acceso y muy planificada. El presidente estaba convencido que había una organización muy preparada que estaba atacando infraestructura crítica de la ciudad. Si me pregunta si la oportunidad y el contexto y la performance contribuyó, probablemente no contribuyó, pero el presidente no era lo que quería decir bajo ningún parámetro que estaba en guerra contra su pueblo. Y yo eso sí puedo decírselo porque lo conversé personalmente con él. Eran momentos muy difíciles, todos podríamos haber generado... ¿Fueron organismos de inteligencia extranjeros los que advirtieron al presidente de esto? No tengo conocimiento de eso. Porque el ministro Teodoro Rivera ha planteado en los últimos días de que se están recabando informaciones de dónde podrían haber provenido esa posible organización. ¿Hay más antecedentes al respecto, ministra? Por lo delicado del tema, yo creo que esto está muy radicado en interior, muy radicado en defensa y muy radicado en relaciones exteriores. Y yo, con mucha responsabilidad, tengo que decirle que no tengo antecedentes de eso. Imagino que cuando ya haya información más clara, eso se entregará en su determinado momento. Pero entiendo entonces que hay avance. Entiendo yo que hay investigaciones en curso, lo ha dicho también el fiscal Barros en esta materia, pero yo no tengo conocimiento ni detalles al respecto de esa materia. Ministra, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para conocer un poco más de estas oficinas que usted también ya está asumiendo como propias y para seguir conversando de este momento y de lo que pasa por una persona que llega a este cargo a los 42 años con toda la historia que tiene detrás. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, y seguimos conversando con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, después de haber recorrido también parte de lo que es este nuevo escenario de trabajo, ministra. Pero quiero apelar a su experiencia como intendenta. Estábamos hablando de la violencia, que no sabíamos el origen que tenía. Hay investigaciones de las que todavía no se puede hablar. Pero usted conoce la violencia desde su mirada, como decía, como intendenta. Usted conoce la violencia de las barras bravas, usted conoce lo que ha pasado durante este año y los últimos años con el Instituto Nacional. Usted renunció al Parlamento por el informe del Sename. Usted conoce lo que son los niños del Sename y la experiencia que han tenido. Muchos de ellos son los que están hoy día detenidos por violencia. ¿De dónde viene, cómo se mezcla esta violencia? Fíjese que sin poder tener certeza de un fenómeno que probablemente vamos a poder analizar 10, 15 años más y vamos a recién entender lo que pasó. Lo cierto es que yo creo que hay diferentes tipos de violencia. Yo creo que se nos ha mezclado y no puedo descartar que haya presencia de narcotráfico, sobre todo en esos saqueos de autos de alto gamaje yendo a estos lugares de saqueo. Yo creo que no se puede descartar de que haya la violencia y delincuencia más dura de lo que son las barras más bravas, también implicada en algunos de los desmanes. No puedo descartar de que haya
violencia de la que se vive siempre en las poblaciones y que hoy día solamente haya salido de sus poblaciones y se haya ido a visibilizar a la Alameda, a lugares mucho más visibles. Y por eso es tan importante que no lo veamos solamente como un tema delictual que es importante enfrentar con dureza, investigar, encontrar los responsables, aplicar la ley de seguridad interior cuando sea necesaria, sino que también mirar un poco, como usted planteaba, que hay detrás de a veces jóvenes, niños, que están llegando a unos niveles de violencia que uno jamás hubiese pensado. Yo creo que nosotros debemos, y lo planteaba en algunas vocerías atrás, mirar con más detención, que no tiene que ver con justificar la violencia, porque la violencia no se justifica bajo ningún parámetro, sino que entender por qué llegamos tarde para que se generara esa violencia en algunos casos. Y yo ahí creo que también esta demanda de mayor igualdad, de pensar en un Chile de 30, 50 años diferente, tiene que ver con por qué tenemos niños y niñas que optan finalmente por el camino de la violencia o por el camino de la delincuencia. ¿Por qué no se los escuchó antes? Así es. Entonces, salir a la calle sirve. Salir a la calle sirve pacíficamente. Yo creo que si esto hubiese quedado radicado, y así lo dije, porque en algún momento hay algunas teorías que yo he escuchado de que si este movimiento no hubiese sido violento, entonces no habría tenido reacción. Yo creo que si este movimiento hubiese sido violento, primero no habría sido tan masivo. Lo que generó el cambio fue la masividad, fue haber visto a Chile marchar entero, sin distinción política, sin distinción de clase. Todo el mundo estaba marchando, todo el mundo quería un Chile diferente. Pero para tomar las decisiones hubo también, los que toman decisiones se asustaron, y el susto viene de lo que pasó en los episodios de violencia. O sea, yo creo que es innegable que hubo miedo, es cosa de ver a la ciudadanía que tenía mucho miedo. Tanto es así que el general director dijo en sus palabras que había tenido miedo también. Bueno, es un nivel de violencia tal que no habíamos esperado, que quien pudiera decir que en algún momento no se sintió intimidado, no sintió miedo, probablemente está faltando la verdad. Hubo imágenes que eran dantescas. Las imágenes del 18 de octubre eran extraordinariamente impactantes. Y en ese contexto la pregunta que uno se hace es si la violencia propiamente tal hubiese generado este cambio. Yo creo que si la violencia hubiese estado solo radicalizada en grupos violentos, habríamos dicho que este era un grupo determinado, incluso algunos le habrían puesto ideología política, algunos habrían dicho esto es para desestabilizar al gobierno, y no se habrían dado cuenta que esto era algo mucho mayor. Y yo creo que finalmente, y de verdad lo creo, los que lograron el cambio, los que lograron que toda la agenda, toda la forma de relacionarnos, todos nos pusiéramos a disposición de un gran acuerdo por la paz, por la justicia social y por avanzar hacia una nueva constitución si la gente así lo quiere, fue la masividad de la gente pacífica. Y yo eso lo voy a defender siempre. Otra cosa es que también creo que nosotros tenemos que analizar por qué hay niños y niñas en barrios que su única opción es ser violento y delincuente. Porque ahí no es que uno elija ser bueno o malo, para uno elegir ser bueno o malo tiene que tener la posibilidad. Y la verdad es que tenemos demasiados niños que no tienen esa posibilidad. ¿Somos todos responsables entonces? Sí, somos todos muy responsables, algunos lo vimos y probablemente, y yo lo dije al inicio, yo fui parlamentaria muchos años y todo lo que yo haya podido hacer y no hice, claro que tengo responsabilidad, sin duda alguna. Y en ese sentido ojalá todos nos miremos dentro, no solamente en esta mirada de qué pudo haber hecho el Estado, qué pudo haber hecho el empresariado, qué pudo haber hecho, no sé, la crisis de confianza de las policías, de la iglesia, de la misma prensa, sino que mirémonos un poquito nosotros. Yo también creo que en esa conversación, que probablemente todos tuvimos en nuestras casas de lo que estaba pasando, porque si hay algo que espero que haya pasado, es que hayamos conversado con nuestros hijos al respecto de lo que estábamos viviendo, en esa conversación también mirémonos dentro. Yo creo que en el trato con las personas, por ejemplo, si tú entras a un edificio, saludas al guardia, a la señora que hace aseo en una esquina, te das cuenta que existe. En el hospital, la persona que lleva la chata del hospital es vista por el doctor. Ese doctor que debe llegar a las 8 de la mañana a atender, llega a las 8 de la mañana y cuando llega, si es que llega tarde, pide disculpas, sabe cómo se llama ese paciente o no sabe. Yo creo que de esos cambios también hablemos de lo macro, que por Dios que importa para construir un país más justo, pero también veamos lo micro. Cada uno de nosotros cómo puede cambiar después de estas 4 semanas. ¿Cómo ha cambiado usted? Uy, ha sido súper intenso.
Uno se ha preguntado varias veces en este cargo, yo me levanto todas las mañanas, yo soy una optimista por esencia, te lo decía antes, pero me levanto todas las mañanas pidiendo ayuda, como soy creyente pido ayuda a Dios y también pido consejo y todo, porque sé que cada vocería, cada palabra que utilice, cada mirada, cada gesto, cada tono que no sea el adecuado, hoy día puede marcar la diferencia hacia dónde vamos. Entonces siempre cierro los ojos y digo, ojalá lo pueda hacer lo mejor posible. He visto poco a mis hijos, los primeros 10 días no los vi. El día viernes 18 estaba con mi hijo, porque todos los viernes en la Intendencia pueden ir todos los funcionarios con sus hijos. Mi hijo estaba, mi más pequeñito estaba conmigo. Fue una imagen muy impactante porque yo estaba con un celular, con un notebook, viendo lo que estaba pasando. Estaba el director de la ONEMI, el regional, y mi hijo estaba en la televisión de la oficina jugando Xbox. Que tiene 7 años. En un mundo completamente diferente, ¿no? Él en su mundo y afuera literalmente se estaba quemando Santiago. Después de eso hubo 10 días que no lo vi. Días que dormí 2 horas, días que dormí en la Intendencia, días donde me daba miedo que estuviera conmigo, porque había tal nivel de agresividad, tal nivel de odio, tal nivel de prepotencia en redes sociales, en la calle, en todos los lugares, que me dio mucho miedo que estuvieran conmigo, que por estar conmigo les pasara algo. Hemos ido recuperando de a poquito la relación, de habitualidad, me refiero a que estén conmigo. Yo estoy separada, tengo una tuición compartida con mi exmarido que me ayudó mucho en esos días, estando con los niños. Y hoy día espero que de a poquito podamos recuperar la normalidad, no solo mía, del equipo, o sea, en Intendencia, en La Moneda, acá en la Seguegó. Son jornadas extenuantes, uno no sabe si va a tener sábado o domingo, no sabe qué va a pasar. Todos aquí han sacrificado su familia. ¿A usted la Intendencia le costó el matrimonio? Yo creo que nosotros teníamos desde antes muchas dificultades por la pega finalmente que tiene mucho de consumirlo a uno mucho. Tiene muchos temas personales entre medio, que obviamente uno no va a terminar contando aquí, pero la política es muy absorbente, muy absorbente. Y los que amamos la política, porque yo me defino a alguien que ama la política, que creo en la buena política, le dedicamos demasiado tiempo y demasiado corazón a esto. Ministra, volviendo a su rol acá, usted nunca ha sido obediente. Bueno, militó en Renovación Nacional, salió de Renovación Nacional, militó en Amplitud, salió de Amplitud, del Congreso se fue porque dijo que no estaba dispuesta a esa clase de política cuando se hizo una acusación contra la ex ministra Javiera Blanco, porque dijo, no, esto es política y no es responsable, yo ya no quiero más esto y me voy. Usted tuvo la frase de soy de derecha y yo receto la píldora el día después, cuando estaba toda la polémica por la píldora. ¿Cuál es su límite para estar en este gobierno? ¿Qué no va a transar? Mis convicciones. Tan simple como eso. Y el presidente lo sabe. Cuando el presidente a mí me llamó... ¿Pero qué significa eso? Significa que yo tengo la certeza, y por eso estoy sentada aquí, de que el gobierno ha escuchado, quiere hacer cambios, quiere construir un Chile mucho mejor, mucho más justo, y por eso estuve en la Intendencia y por eso estoy acá en La Moneda. Si en algún momento siento que el camino y las decisiones que se toman van en contra de mis convicciones, de lo que yo creo que es lo que debiera ser un gobierno por el bien común, me voy a ir. Sin ningún aspaviento, sin ningún show, me voy a ir. Y el presidente lo sabe, y yo creo que el presidente valora enormemente eso. Yo siempre he tenido la capacidad, porque le tengo un cariño muy grande, y yo lo he dicho en todos lados, y no voy a renegar de ese cariño aunque marque en algún momento en las encuestas 0. ¿Y eso significa que es una lealtad ciega? No, eso significa que yo tengo la capacidad, porque creo que la mayor lealtad que uno puede tener es decirle a las personas lo que cree y poder decirle incluso cuando está equivocado. Yo creo que el silencio, cuando uno está cometiendo un error, es deslealtad. Cuando uno quiere, uno es capaz, con respeto, en los lugares adecuados, en privado, como corresponde, de conversarlo todo. Y el presidente es súper receptivo a eso. ¿No le va a pasar lo del rey desnudo con usted? Conmigo no le va a pasar.
él siempre va a tener a alguien que lo quiere tanto que le va a decir lo que cree, incluso en los momentos más difíciles. ¿Está todo el gobierno en la misma línea? Yo siento que como el presidente ha marcado bien la línea, y ustedes me imagino que lo han ido notando, el presidente tiene un tono diferente, el presidente se plantea diferente, el presidente dio todo el espacio al Congreso para que el acuerdo, el diálogo se viera en el Congreso y no apareciera él conduciendo este proceso, que incluso yo diría que dentro de lo que es la definición de la personalidad del presidente, un presidente muy presente, muy activo. Omnipresente, podríamos decir. Exactamente, que todo el mundo asociaba que siempre estaba en todas. Finalmente llamó la atención y la pregunta fue, ¿dónde está el presidente? El presidente entendió que Chile había cambiado. ¿No tiene que ver con un presidente inútil, como dijo Carlos Peña? No, y lo descarto, pero tajantemente, entendiendo que hay libertad de expresión, entendiendo que Carlos Peña puede decir, porque para eso luchamos todos los días, para que cada uno en democracia y en libertad pueda decir lo que cree. Fueron críticas extremadamente injustas, porque el presidente leyó mejor que nadie, que había que dar espacio al Congreso, que era el tiempo del Congreso, que era el tiempo de otros actores que tomaran relevancia para que esto fluyera y permitiéramos tener hoy día el resultado que todos finalmente aplaudimos. Ministra, usted, esta no es la primera vez que está en situaciones límite. Usted ha estado 2 veces a punto de morirse. Sí. Cuando tenía 11 años por un sarampión y el 2016 por una septicemia, que estuvo muy grave. Entre medio también tuvo un accidente automovilístico que le quitó la motricidad fina de las manos, por eso que no es obstetra como hubiera querido, sino que se dedicó a la salud pública. Sí. Así es, o sea, por eso que los planes no siempre le han resultado en la vida como están planificados. Pero estas experiencias van incorporándose en la vida. Sí. Cuando uno está a punto de morirse, no diría a los 11 años porque ahí hay una conciencia distinta, pero sí hace 3 años atrás. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se cambia? Porque eso me imagino que hace redefinir todas las prioridades. Exactamente, es tal cual. Yo cuando estuve en riesgo de morir el 2016, me acuerdo de haber sentido como que tenía que tratar de dejar como todo armado en mi vida por si no despertaba. En algún momento el ministro Manech me fue a ver y me dijo que me iban a dormir porque necesitaban encontrarme la causa de la septicemia para poder hacerme exámenes. Yo estaba agotándome, que es como una figura de que me estaba costando mucho respirar y finalmente había mucho esfuerzo y por eso me tenían que hacer dormir. Y él me dice, te vamos a hacer dormir, pero tienes que saber que puedes no despertar. Yo sé que suena súper fuerte, pero yo lo agradecí mucho en ese momento porque me permitió finalmente como hablar muchas cosas, dejar como todo muy armado por si ese escenario ocurría. El más chico tenía 4 años. El más chico tenía 4 años. Y yo obviamente que tuve, no sé, 11 días en la UCI y no los pude ver. Cuando yo después logré volver a mi casa, después de todo esto, me acuerdo haber llegado, mis hijos corrían hacia mí. Y nunca se me va a olvidar, porque es una imagen muy impactante que mis hijos corren hacia mí, mamá, mamá, mamá. Yo siento que ellos nunca entendieron mucho lo que pasaba, ¿no? Y corren, mamá, 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 porque no me habían visto, y yo los abrazo y me acuerdo que me largo a llorar. Y lo único que pensaba era gracias, 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 porque finalmente estaba pudiendo volver a tenerlos conmigo. Y yo ahí dije, tengo que bajar un cambio. No puede ser, mire, yo tan dedicada a esto, porque yo como parlamentaria era súper presente, no era el parlamentario que iba solamente al Congreso, sino que yo trataba de estar en mis comunas y además si había que viajar a otra región aunque no fuera mi gente, iba, porque tenía como un compromiso súper fuerte. Entonces dije, voy a bajar un cambio. Y me propuse bajar un cambio. Y dentro de eso estuvo el análisis del Congreso. Además yo sentía que este Congreso era de pura pelea, de quien gritaba más fuerte, a ver si salía en un canal de comunicación con una cuña más estruendosa. No era lo que yo quería, no era por lo que yo había llegado. Y mira dónde estoy. Y a veces me pregunto y digo, pucha, ¿habré aprendido o no habré aprendido la lección que en algún momento, o esa nueva oportunidad que en algún momento la vida o Dios me dio? Pero también después me digo, si estoy aquí, también es por algo y tal vez algo me queda por hacer. Quizás yo que hoy día soy una privilegiada, ¿qué duda cae? Puedo hacer algo para que muchas otras personas que no tienen los privilegios que yo tengo puedan tener una mejor vida. Entonces, ¿y qué le dicen sus hijos? A ver, siempre a mí me han dicho que no tengo que sentir culpa.
pero yo siento mucha culpa. No sería mentir, siento mucha culpa. Porque llego tarde, porque los veo poco, porque me pierdo cosas, porque a veces no puedo hacer los trabajos con ellos, porque no soy la mamá presente que tienen los otros niños, etc. ¿Qué es lo que más le ha dolido perderse? No, hartas cosas, no tan pocas. Pero hay una que más me duele, que puede salir súper superficial. Yo estaba una vez en el Congreso, estaba tramitando la ley de deberes y derechos, o sea, la ley de garantías de la niña, o sea, la ley que protege a los niños, a todos, no a los vulnerables, a todos. Y yo estaba tramitando esa ley y mi hija, la Carlita, bailaba por primera vez en el colegio. Y ella lo único que quería era que yo fuera. Y yo no podía ir. Y estaba tramitando la ley de garantía de los niños. Paradoja. Y me acuerdo que me caía una lágrima en el Congreso. Y me miraban y nadie me decía nada y nadie me quería preguntar. Pero me caía una lágrima porque yo decía, ¿valdrá la pena? Porque esa pregunta la tengo siempre, ¿eh? No me la he podido quitar. ¿Valdrá la pena? Pero también hay gente maravillosa que a uno se le cruza en el camino. Pues entonces, por ejemplo, la Carlita, que siempre he tenido como historias con ella más que con los otros. Los otros tal vez pensar que el chico resiente mucho no estar conmigo. Pero la Carlita una vez me pidió un chocolate. Y yo no llegué en 2 días porque había temporal y se había cortado la luz y todo. Y cuando llegué y la desperté en la mañana para vestirla, pues me pregunta por el chocolate. Y a mí se me había olvidado. Entonces yo no le quise mentir. Y le dije, se me olvidó. Y yo dije, aquí va a quedar la escoba. Pensé para adentro, corazón destrozado. Y ella me mira y me dice, mamá, no te preocupes, me dice, porque mi profesora, la Jazmín, a la que le agradezco cada vez que puedo, mi profesora me dijo que tú no llegabas a la casa porque estabas cuidando Santiago. A la gente maravillosa como ella, a los profesores que entienden de verdad lo que es ser profesor, mi total agradecimiento y mi infinito agradecimiento por siempre. Es duro, pero se van creando lazos distintos. Por ejemplo, ¿hubieran pensado con el hoy ministro Mañalich que iban a estar juntos en el gabinete después de que le dijo te vamos a dormir pero no sabemos si vas a despertar o no? No. ¿Qué lazos se crean después de eso? A ver, nosotros con el ministro Mañalich tenemos un lazo súper fuerte. Él es el padrino de mi hijo menor, de Rubén. Pero más allá de eso, después de lo que pasó, yo lo he considerado literalmente un angelito de la guarda. Yo creo que él me salvó la vida. Iban a pasar muchos años y probablemente en algún momento quizás hasta no nos veamos, que esto pase, ¿no? Los cargos pasan, las personas quedan, pero esa unión nos va a mantener juntos siempre. Más allá de todas las cosas que pueda decir el ministro Mañalich, que es bien explosivo y se arrepiente después cuando... Mi ministro, al cual yo quiero mucho, es una muy buena persona. Tiene frases que duelen a veces, y él lo sabe. Y lo hemos conversado y yo creo que los dos podemos mejorar mucho eso. Bien. Ministra, vamos a hacer la última pausa y quiero ver si podemos bajar a los patios. De todas maneras, pues, muchas feliz. gracias. Bueno, vamos a hacer entonces la última pausa y ya regresamos con el último segmento de este CNN Íntimo. Bueno, y ya estamos en el patio de los Naranjos, iniciando este último segmento de CNN Íntimo junto a la ministra Carla Rubilar. Ministra, todas las experiencias que nosotros tenemos cuando niños nos cambian. Yo quiero ir a esa etapa bien previa de la vida y le quiero preguntar, ¿qué edad tenía usted cuando su padre, el médico Patricio Rubilar, la conoció a usted y la eligió como hija? 5 años. Usted tenía 5 años. Sí. ¿Y se acuerda? ¿Tiene recuerdos de eso? Tengo recuerdos de mi papá, siempre mi papá. No Patricio Rubilar. Él, mi papá, siempre mi papá. Y él tiene un cariño que se fue desarrollando a partir de sus 5 años. Lo que pasa Él asumió como hija. Lo que pasa es que
uno conoce la historia finalmente de cuando llega por lo que le cuentan, pero mi papá siempre ha estado ahí para mí. Yo no tengo ni un espacio, ni un milímetro de espacio en el cual él no haya estado presente. Si usted me preguntara a mí, me hubiesen dicho que llegó al año, que llegó a los 2 meses, yo le habría creído, porque mi papá siempre ha estado ahí. Pero él le eligió y eso tiene un valor. Él me eligió. Y eso probablemente, yo creo que de las cosas que me han construido como mejor persona, ha sido que él me eligió. Él conoció a su mamá, entablaron, hicieron una familia, tuvieron nuevos hijos. Sí, pues. O sea, así se armó esta familia Rubilar Barahona con una mamá además muy presente, una mamá que tiene... Pero volvamos a la paternidad. ¿Cómo se construye la paternidad? No, si cuando se dice que el papá es el que cría, eso es tal cual. O sea, que no les quepa ni una duda. Yo tengo una mamá maravillosa que estuvo conmigo y que apechugó conmigo siempre, que ha sido hasta el día de hoy una madre muy presente, que me ha forjado parte de mi personalidad, pero tengo un papá que finalmente también definió que el amor es lo único que une en la familia. No es la sangre, no son los genes, no es la genética, es el amor. Y desde esa perspectiva también, ¿qué significa el abandono? Porque uno también se plantea, claro, yo a los 5 años tuve la suerte que este hombre me eligiera, pero hubo otro que me abandonó. Yo la verdad es que, como le decía anteriormente, me he catalogado toda mi vida como una optimista y yo no me quedo en eso. Me quedo en que alguien me eligió, que tengo 2 padres maravillosos que me acompañan hasta el día de hoy, que están en las buenas y en las malas conmigo, que tengo unos hermanos increíbles, que tengo una familia, unos hijos que están conmigo y que a pesar de todo entienden a esta madre que le dedica mucho tiempo al servicio público y me quedo con eso. Dejo de lado cualquier carga, cualquier peso que pudiera no dejarme avanzar. Y bueno, usted nos contaba que este exceso de trabajo también le pasó la cuenta en términos familiares con su ex marido. Pero también durante este tiempo hemos conocido que hubo un tuit, Carla enamorada, además con un colega nuestro que conocemos bien. ¿Cómo ha vuelto a esa parte de Carla Rubilar, mujer también? Bueno, Dios es muy bueno conmigo. Yo le agradezco mucho haber conocido a Cristian. Nos conocíamos del año 2006. Imagínense las vueltas que da la vida. Terminamos juntos ahora en los momentos probablemente más difíciles que tengo que enfrentar en la vida política. Y miren qué ministerio, ni más ni menos que en el de la Secretaría General de Gobierno y como Dios es guionista de los buenos, él es periodista. Yo creo que él a mí me ha ayudado mucho a tener cable a tierra, mucho volver a sentirme muy mujer, mucho a reencontrarme con la alegría, con la alegría más allá del trabajo, más allá de la mamá, sino que la alegría de la pareja, de compartir gustos similares. Y además, profesionalmente, yo lo admiro mucho. Y eso a mí me ha ayudado increíblemente en esta nueva etapa. Él va a estar acá porque eso también ha generado críticas. Él tiene su trabajo, él hace clases de periodismo internacional, le va muy bien, gracias a Dios, y solamente viene a ayudarme. Si la pregunta es si él recibe alguna remuneración, si está contratado, lo cierto es que él tiene un contrato administrativo que le permite ingresar, tener su credencial y poder estar en la moneda, y para eso gana 1 peso. Y está el acceso de todo el mundo, lo puede ver, porque no hay ningún otro objetivo que no sea poder contribuir literalmente gratis a poder trabajar para todos los chilenos y a tratar de que yo lo pueda hacer un poquito mejor. Pero eso no enturbia la relación y no enturbia también, no se puede ver como algo poco profesional. Se lo criticaron a la expresidenta Bachelet porque tenía a su hijo acá, se lo criticaron al presidente Piñera cuando estuvo en su primer mandato porque tenía también a su hija como jefe de gabinete. Esas relaciones de repente pueden llegar a ser relaciones peligrosas.
Yo personalmente, dado que él tiene su mundo, él tiene sus clases y él viene cada cierto tiempo a ayudarme, a mí personalmente, solamente para mis apoyos. Y al respecto del resto, no tiene acceso a nada que no sea poder ayudarme y contribuirme a mí. Ministra, es difícil preguntar qué se viene para adelante, porque nadie sabía lo que teníamos hace 30, 35 días atrás, pero usted la política la lleva en la sangre. Sí. O sea, es parte de su vida, es Carla Rubilar política. Michelle Bachelet también era médico. Sí. ¿Hay coincidencias? Bueno, pero hay médicos que han participado en la política en diferentes cargos y bueno, nos gusta el servicio público a los médicos, nos hemos formado para tratar de ayudar a la calidad de vida de la gente y bueno, tenemos una coincidencia. Yo creo que la presidenta siempre todo lo que hizo, con aciertos y errores igual que uno, fue para tratar de mejorar la calidad de vida de los chilenos. Yo también, desde el puesto que esté, voy a tratar siempre de hacer lo mismo. ¿Ningún político no aspira a la presidencia? Yo creo que hay políticos que no aspiramos a la presidencia. A mí me lo han preguntado y yo no lo tengo dentro de mis anales. No es algo que yo aspire, no es algo que yo busque. Ella tampoco. Ella tampoco, así lo dijo, pero yo cuando le digo que de verdad que no es mi objetivo, que no es lo que yo me he planteado, que muchas veces a mí he llegado a cargos que no he buscado tal cual como este, tal cual como la Intendencia, es verdad. Yo lo único que aspiro es a poder aportar con un granito de arena a que mi Chile, donde viven mis hijos, donde van a vivir mis nietos el día de mañana, sea mejor. No aspiro a nada más. Bueno, eso lo dice hoy a los 42 años. Hoy a los 42 años. Muchas Ministra, gracias. muchísimas gracias por este tiempo, en este tiempo además muy difícil en que su tiempo es todavía más importante. Así que gracias por este tiempo, por habernos recibido todo el equipo de CNN Íntimo aquí en el Palacio de Gobierno. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por haber compartido este tiempo también para reflexionar, para pensar en un momento que para el país es un momento histórico y estamos conversando y tratando de conversar con los protagonistas de este momento. Muchísimas gracias y nos reencontramos en 7 días.